Dile al que tienes a tu lado, dile prepárate, dile porque Dios te va a sorprender esta noche. Amén. Hay algo más grande que tú y yo vamos a estar recibiendo de parte de Dios. Amén. Si tú pusiste atención en los 3 videos que te mostraron, tú vas a poder entender que por mucho tiempo ha habido formas distintas en las cuales Dios se ha manifestado a la tierra, Dios se ha manifestado a los hombres. Y justamente hay algo que necesitamos nosotros entender, que Dios trabaja en tiempo y en temporadas. Dios trabaja de cierta forma y de cierta manera en cada uno de nosotros. Y yo estoy convencido de que en este tiempo nosotros tenemos que estar listos para recibir una doble porción de parte de Dios para nuestras vidas. Tú tienes que estar listo y entender que va a haber algo mayor que Dios va a hacer contigo. Amén. Tú y yo necesitamos saber que no solamente son palabras vacías las que se han hablado, las que se han declarado, las que se han profetizado, sino que hay algo que es tan real y es la palabra de Dios, que Él anhela querer darnos más de lo que nosotros podemos tener, inclusive de lo que podemos entender. Amén. Los próximos minutos yo te voy a pedir algo. Dile al que tienes a tu lado, dile los próximos minutos. Dile, haz de cuenta que no me conoces. Dile, me voy a enfocar. Dile, voy a poner atención. Dile, no me distraigas, porque no quiero perder nada de lo que Dios va a impartir a mi vida hoy. Amén. Yo quiero compartir contigo acerca de la doble porción. Y te voy a explicar la imagen porque tal vez no la entiendes. Te voy a hablar principalmente de 4 historias centrales. Lo primero que quiero compartir contigo es la historia de Job. Amén. Y aquí está Job. ¿Cuántos saben que Job estaba enfermísimo y estaba casi a punto de morir y lo perdió todo? ¿Cierto? Voy a hablarles acerca de Elías. Voy a hablarles acerca de Eliseo. Amén. De cómo ellos pudieron tener, porque si hablamos de doble porción, inmediatamente tu mente bíblica, ¿hacia dónde se va? A Elías y Eliseo, ¿verdad? Porque Eliseo en la Biblia le dice, Elías le dice, oye, yo ya me voy a ir, ¿qué quieres que haga por ti? Y Eliseo dice, dame una doble porción del Espíritu que está en ti. Esto es lo más común, mas sin embargo hoy vamos a aprender algo diferente. Lo tercero, ¿quién crees que es este? ¿Quién te imaginas que es este? Está muy moderno, pero alguien dice, yo creo que es este personaje bíblico. Nadie. El hijo pródigo está regresando a casa. Amén. Vamos a entender hoy en estas 3 imágenes te las expliqué. Mas sin embargo al final tú sabes de quién vamos a hablar, que es la persona más importante en nuestra vida, ¿cierto? ¿Quién es? Jesucristo. Acerca de Jesús. Mira, voy a entrar en materia. Lo primero que quiero enseñarte el día de hoy es que la doble unción, la doble porción siempre va a ser poderosa y grande. Pero si la unción o la doble porción o la porción de Dios en nuestra vida es mal administrada, se va a convertir en un peligro para nuestra vida. Mira, si nosotros hiciéramos la pregunta en base a lo que tú vistes, en base a lo que escuchaste en cada uno de los videos, te voy a dar un secreto mío que me hace parecer un poco viejo, pero yo sé que todavía estoy bien joven. El segundo video que vistes, cuando yo era un adolescente, lo vi. Estaba platicando con Jorge y Jorge vio que lo subieron hace cuántos años en YouTube. 17, ¿verdad? Hace 17 años el video lo subieron a YouTube. Y yo le dije a Jorge, pues yo lo vi antes. Y dice Jorge, el video lo subieron prácticamente cuando yo nací. ¿Me entiende? Hace más de 18 años atrás se escuchaba, se profetizaba en las naciones de que venía el tiempo para México. Tiempecito después, muy pegado, el apóstol Nicolás Duarte, que fue el último video que tú viste,
comienza a estar trayendo una palabra de parte de Dios sobre toda la nación, diciendo que hay un mover poderoso del Espíritu Santo. Ahora, todos entendieron ya que es el avivamiento con el primer video, ¿verdad? Es un mover de Dios, es donde las almas vienen a Cristo, donde la gente es sana, la gente es libre, la gente es restaurada, hay milagros. Dios comienza a operar de diferentes formas y de diferentes maneras, ¿cierto? Ahora, si eso es una primera unción, ¿cuántos quisieran la doble porción? No, yo creo que no estás convencido. Te voy a dar un chance más. ¿Cuántos quisieran la doble porción? Pero ahí es donde tú y yo tenemos que hacernos una pregunta. Porque si tú queremos más, si tú y yo queremos una doble porción de lo que Dios está haciendo, te voy a hacer una pregunta que te va a retar. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo con la primera que ya recibiste? Porque si nosotros no sabemos lo que estamos haciendo con la primera, ¿por qué estamos de ambiciosos queriendo ya la segunda? Amén. Sabes, el libro de Job yo nunca lo había visto así. Y te voy a explicar, lo dije el día martes, ¿por qué hoy no estoy predicándote de la familia y por qué te estoy predicando de esto? Porque tú sabes que la serie, ¿qué tema seguía de la serie? Predicar de la familia. Ya hablamos del propósito, de la identidad. Ya hablamos del propósito de Dios revelado, quién soy y para quién soy. Y yo te dije, ¿qué sigue la próxima predicación? El propósito de Dios en la familia. Pastor, ¿por qué lo pausaste? Te lo digo rapidísimo. Mi amigo Alex la semana pasada tuvo que salir a Guatemala. Se fue a un congreso que se llama Ensancha en la iglesia Casa de Dios del pastor Cash Luna. Una iglesia donde fue el congreso, y en el congreso había aproximadamente 12,000 personas recibiendo una palabra de parte de Dios. Cuando él me platicó la primera vez que iba a ir con un grupo de personas, me emocioné. Ay, qué padre hubiera estado poder ir. No puedo. Se acerca la fecha y me comienza a decir, ya me voy a ir. Le hablé y le dije, oye, brother, necesitas llevarte una bandera de México. Y cuando estés allá, le dije, tú trata de que oren por ti, métete, recibe, tráete una palabra de parte de Dios que venga a cambiar y transformar, para que no solamente hayas hecho un viaje, sino que tú traigas algo para impartir y darle a las personas que no pudimos ir. Me habla y me dice, ¿qué crees? Me dijeron que en Walmart creo que están vendiendo las banderas, pero voy a ver si alcanzo a ir, este, el otro, aquello. Le dije, me avisas, porque si no yo tengo una, pero es mía y me la vas a tener que regresar. Dice, ok, deja checo. Pasaron las horas y de repente llegué y le dije, ¿qué onda? ¿No fuiste? Me dice, no fui. Le dije, pues espérate que te voy a prestar la mía, pero la vas a tener que regresar. Métete con Dios y trae de parte de Dios algo para nosotros. Oré por él antes de irse y se fue. Le seguí mensajeando, le dije, Alex, arrebata todo y tráetelo todo para acá. Me dice él que más personas de su iglesia, su pastor de jóvenes, etcétera, comenzaron a poner una demanda sobre su vida y le dijeron, necesitamos que tú traigas, que recibas, concéntrate, enfócate, recibe para que vengas y nos impartas de lo que se va a soltar allá. Y va a haber como, no recuerdo el póster, pero creo que eran como más de 10 hombres de Dios que iban a estar predicando a lo largo de 3 días. Él se fue y él me cuenta una experiencia donde él va bajando apenas del avión, está pasando por lo que es el túnel para bajar del avión, y dice que cuando él va bajando comienza a orar, comienza a hablar en lenguas, le empieza a decir a Dios, Dios, hoy yo pongo una demanda porque en Tampico, porque en Altamira, porque en Madero, los pastores, la gente, mis amigos me están poniendo una demanda, dales. Y de repente dice que él comienza a llorar y no entendía por qué. Y de repente dice, me entró un sentimiento y empiezo a llorar y orar. Y me fui a la predicación y al evento y todo. Dice, el primer día solamente fue palabra que nos revolucionó y que nos reveló tantas cosas, pero no hubo unción. Lo segundo que él me dice, pero el siguiente día la gloria de Dios se desató y comenzaron a haber señales, prodigios, milagros, palabra profética, etcétera. Dice, y ahí en el segundo día yo le dije a Dios, me dice él, yo tomé tu bandera. Dice que entonces él corrió hacia enfrente y dice que estaba como a 2
personas donde estaba el pastor Cash cuando él estaba ministrando, dice que él toma la bandera y la levanta. Y él le dijo: Señor, yo solamente te pido que tú deposites la unción, porque esta unción es para poder llevarla allá. Dame la doble porción, le decía Alex, para llevarla allá e impartirla. Dice que cuando él estaba levantando sus manos y con su bandera así, dice que el pastor Caluna estaba ministrando mucha gente y comenzaba a decirle por nombre a los pastores, los hijos espirituales de él, gente de cobertura, amigos del ministerio, y comenzaba a impartirles y les decía: ahí está la doble porción, tómala, llévatela. Y de repente dice que le habló el pastor Caluna y le dice: hey tú, el de la bandera de México. Y dice Alex que no oró por ningún otro, porque había muchas personas, 12,000 personas ahí. Tan solo, no recuerdo bien la cifra, espero no equivocarme, pero había aproximadamente más de 7,000 pastores ahí, ministros, pastores y demás. Y al único que le dijo que portaba la bandera, le dice: ¿tú que traes la bandera de México? Él lo ve y dice: llévatelo todo. Y Dios le respondió lo que él estaba diciendo. Él llegó del viaje, su pastor de jóvenes lo estaba esperando con 20 líderes de ellos. Cuando llegó, él comenzó a impartir la doble porción. Un día después él viene conmigo a la casa como a las 11, 12 de la noche, y él venía también a impartirme y a regresarme mi bandera. Yo fui el más ganón de todos, porque yo me quedé con la bandera. Yo le dije: la unción o la doble porción se va a quedar conmigo, o más de rato la vamos a usar la bandera. Pero quiero que tú entiendas esto: fue muy diferente lo que Dios hizo con nosotros. Alex es un hombre de Dios, es un joven, está entregado a Dios, tiene un ministerio profético, es un profeta de Dios. Y él venía en su mente, porque así me lo platicó, a querer impartir sobre mi vida. Y quería que fuera como algo que sucedió allá. Yo ya me lo imaginaba él aventándome la bandera y recibe fuego de Dios, y las lenguas y temblar y moverse. Mas sin embargo fue muy distinto lo que Dios hizo. Pero algo que me sucedió que yo no había, y aquí es donde te enlazo la historia, que yo no había entendido de la historia de Job. La entiendo hasta que él comienza a ministrarme y entiendo, y digo yo: ahora entiendo por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. Yo entendí, ahora entiendo por qué estoy viviendo lo que he estado viviendo estos días. Amén. Y la doble porción vino. Fue algo diferente lo que Dios hizo conmigo a lo que Él estuvo haciendo con las demás personas, con la iglesia de Alex y demás. Más sin embargo, estoy convencido de que Dios, de la misma forma que lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Ese día, no te voy a mentir, dormimos, yo creo que después de las 2 de la mañana. Estábamos siendo ministrados por Dios, ahí estaba. Y como profeta de Dios me dice él, dice, quería profetizarme, y de repente se para y me dice: te voy a decir algo, dice. Muy pocas veces Dios me dice esto, y ahorita me lo está diciendo. No te voy a profetizar nada, me dice él. Me dice: y no es porque no quiera, es porque Dios no me dijo nada de ti y no me está poniendo una palabra profética para ti, porque Dios mismo es el que te la va a decir a ti. Imagínate, cuando yo comienzo a platicar con él, se empieza a desatar esa gloria. Se empieza a desatar sobre mi vida la doble porción. Viene y me pone la bandera encima, y yo no podía parar de hablar. Y mientras yo hablaba me decía: ese es Dios que te lo está revelando, ese es Dios el que te lo está recordando. Amén. Ve conmigo a la palabra Job capítulo 1, versículo, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: hubo en la tierra de Uz. ¿Lo tiene? Job capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pon mucha atención en esta porción bíblica. Yo sé que tú ya lo has leído, yo sé que tal vez tú ya lo has visto, pero dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y era temeroso de Dios y apartado del mal. Espérame tantito ahí. Dice la palabra que en la tierra de Uz había ahí un varón, había un hombre que se llamaba Job. Este hombre, dice la Biblia, que era perfecto,
La palabra perfecto no quiere decir o no se refiere a otra cosa. Mira, quiere decir que él estaba completo. Quiere decir que estaba consumado por completo, que era justo, pero sobre todo quiere decir que él no tenía necesidad de ninguna cosa. Era perfecto, era recto y temeroso a Dios y apartado del mal. Sigue el versículo 2. Dice, y le nacieron 7 hijos. ¿Y cuántas hijas? 3 hijas. ¿Cuántos hijos tuvo? 10 hijos. Dice, su hacienda, lo que le pertenecía, de lo que él era dueño, dice, era de 7,000 ovejas. Tenía 7,000 borregas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Una yunta, ¿por cuántos bueyes se hace? Por 2. Y él tenía 500 yuntas. Quiere decir que tenía 1,000 bueyes, 500 asnas, 500 burritas y muchísimos criados. Y era aquel varón, ¿qué dice? 1, 2, 3, más grande que todos los. Dile al que tienes a tu lado, dile, él era el hombre más rico del oriente. Ahora, me encanta lo que sigue diciendo, porque la Biblia comienza a mostrarnos algo que él hacía. Él era tan justo y tan recto. Mira, dale hasta del 4 en adelante. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en su casa. Quiere decir que sus hijos, cada quien tenía su propiedad. Ojo aquí, él les dio propiedades a sus hijos, porque sus hijos no vivían con él, pero sus hijos venían ¿a dónde? A su casa para hacer banquetes, cada uno en su día. ¿Cuánta pachanga se aventaban ellos? Cada uno en su día venía y hacía banquete. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen, para que bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, de la pachanga, haz de cuenta que ellos andaban como ahorita anda todo México porque ganó. Estaban felices, contentos, haciendo carne asada, aventando la casa por la ventana, porque dijeron, ya ganamos el primer partido. Haz de cuenta que estaban así ellos celebrando. Job dice, enviaba y los que santificaba a sus hijos, y se levantaba de mañana. No importaba que se hubiera terminado tarde la fiesta, de tempranito ya estaba él de mañana. ¿Y qué hacía despierto tan temprano? Estaba orando a Dios y estaba ofreciendo un ¿qué? Holocausto conforme a los números de todos ellos. Mataba todos los días de pachanga. Cuando se terminaba, mataba 10 bueyes, porque mataba un sacrificio por cada uno de sus hijos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, fíjate la mentalidad de él, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos, dile al que está a tu lado, todos los días, todos los días. Hay un momento, vamos a leerlo de una vez. Versículo 6. Un día vinieron a la presencia delante de Jehová los hijos de Dios, entre ellos, ¿cuáles vino también quién? Se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, y se coló también ahí ¿quién? Satanás. Pero fíjate lo que dice el versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Ellos se presentaron y ahí estaba Satanás también, pero el que toma la iniciativa es Dios. ¿De dónde vienes? Le dice. Te veo que andas medio, como que era de Sudáfrica, Satanás, yo creo. ¿De dónde vienes? Te veo medio achicopalado, medio nervioso. ¿Qué está pasando contigo? Y le responde Satanás, le dice a Jehová, le dice, pues de rodear la tierra y andar por ella. Andaba dándose el rol él.
Y Jehová le dijo a Satanás: andas queriendo hacer tus diabluras, ¿verdad? Oye, ¿y no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, varón recto, temeroso de mí, apartado del mal. Versículo 9, fíjate lo impactante. Respondió Satanás a Jehová y le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Job es un convenenciero contigo, le está diciendo. ¿Tú crees que él te tiene temor a ti nada más por bonito? No, él tiene una conveniencia contigo. Fíjate lo que le dice en el 10. No le has cercado alrededor a él. No le pusiste una cerca. No le construiste unos muros, una valla alrededor de él. A su casa también y a todo lo que él tiene. Pero fíjate lo astuto que él es. Al trabajo, ojo aquí, al trabajo de sus manos has dado, palabra clave, al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. Versículo 11. Pero le dice Satanás: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Escucha esto. Dijo Jehová a Satanás: ¿con qué esas tenemos? ¿Tú crees que así va a suceder? Bueno, he aquí, todo lo que él tiene ahora yo lo pongo en tus manos, Satanás. Solamente, le dice, no pongas tu mano sobre de él. Y salió Satanás delante ¿de quién? De Jehová. Ahora quiero que usted me entienda lo siguiente, iglesia. Lo primero que yo rescato de esta historia es que Dios presumió a Job. ¿A de dónde vienes? Ando rodeando la tierra. ¿No has considerado a mi hijo Job? Mi siervo recto, intachable. Le dice: ¿no lo has considerado a él? ¿Sabes? Hay un momento donde nosotros podemos estar caminando en ese sentido. ¿Sentido cuál? Donde Dios pueda estar contento contigo y conmigo, Él estando viendo lo que nosotros podemos hacer y Él diciendo: yo creo en ti, yo puse propósito, yo puse identidad. Es como si Dios dijera: tú eres mi gallo. Y se lo presume a Satanás. Dile al que tienes a tu lado: los tratos que Dios tiene, dile, contigo, dile, y donde lamentablemente se mezcla Satanás, dile, no todo significa pérdida. Satanás le dice que Job comienza a obedecerlo simple y sencillamente porque Dios estaba protegiendo a Job, porque Dios protegía a su familia y porque él protegía lo que él tenía. Literalmente nosotros comenzamos a darnos cuenta que Satanás, para él es visible poder ver cuando la mano de Dios está sobre la vida de alguien. Satanás se da cuenta cuando Dios está bendiciendo a alguien. Satanás sabe cuando Dios le entregó la primera unción, la primera bendición, la primera porción a alguien, y lo ve y es visible. Y quiero que tú entiendas esto: Satanás no tiene poder ni autoridad para venir y tocar lo que Dios nos entregó de primero. La Biblia nos describe literalmente que él no podía hacer nada, pero a veces estamos viviendo diciendo: es que Satanás vino y me está destruyendo, y no sabe, pastor, la lucha, la batalla, la guerra. ¡Ey! Satanás no tiene autoridad de parte de Dios para tocarte a menos que Dios se lo permita. Pero es porque me está yendo mal, es que es mi pecado, ya me arrepentí 25,000 veces y no cambia. ¡Ey! Si Dios permite que Satanás toque lo que tenemos, a nuestra familia, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos, no quiere decir que porque es que estamos viviendo en una maldición. Es porque hay algo que Dios está preparando sobre tu vida, porque Él va a querer desatar una doble porción en cada uno de nosotros. Emociónate y alégrate, dile al que tienes a tu lado:
Mantente expectante porque en cualquier momento Dios te puede sorprender. En pocas palabras, Job era el hombre más rico de toda la tierra del oriente. No, ¿cuáles son los ricos que conocemos ahorita en redes? ¿Alguien me ayuda? Carlos Slim, ¿verdad? Es uno de los más ricos acá. ¿Alguien más? El muchacho que es dueño de todo Apple. ¿Se acuerdan cómo se llama él? ¿No se acuerdan cómo se llama? Bueno, hay muchísimas personas. En la Biblia, en la historia de Job, Job era el más rico de todos. Ahora, yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo quiero que tú entiendas que literalmente él tenía 7 hijos, 3 hijas. Y vimos la cantidad abrumadora de pertenencias, de cosas que él tenía. Cuántas ovejas, cuántos camellos, cuántas yuntas de bueyes, cuántos servidores, cuántas asnas. Ese hombre era rico, no le faltaba nada. Pero quiero que tú entiendas lo siguiente. Te dije, cuando leímos, te dije palabra clave, ¿te acuerdas? ¿Sí? Satanás le dice: bendices el trabajo de su mano. Dile al que tienes a tu lado: Dios no le regaló nada. En la primera unción de Job, él tuvo que trabajar con su propia mano para tener todo lo que él tenía. Solamente estaba la bendición de Dios con él. Dios no le regaló cosas. Dios no le sorprendió un día dándole cosas. Él tuvo que trabajar primero con la primera unción. Uno de los peligros más grandes que nosotros entendemos es que muchas de las veces podemos nosotros estar en la primera unción que Dios nos dio y nos comenzamos a mover, pero es tan fácil acomodarse y acoplarse que dejamos solamente de trabajar y comenzamos a anhelar una segunda unción, que venga una segunda porción. Yo quiero ya subir de nivel, yo quiero estar en otra área, y se nos olvida que nosotros, mientras tengamos la primera porción de Dios, la primera unción de Dios en nuestra vida, es nuestra responsabilidad trabajarla. Porque Dios no va a hacer nada. ¿Qué es lo que va a hacer Dios sobre tu vida y mi vida? Simplemente va a poner su mano de bendición y de protección para que nada malo suceda. Muchas de las veces hemos trabajado tanto en la primera unción y nos cansamos y dejamos de trabajar. Nunca va a poder desatarse la segunda si no hemos trabajado correctamente con la primera. Porque si en la primera tenemos que trabajar, imagínate en la segunda. Tenemos que seguir trabajando. Ahora, Satanás le dice: pero toca todo lo que él tiene y verás cómo en tu presencia te blasfema Job. Quiero que tú entiendas lo siguiente. Dile al que tienes a tu lado: Job habitaba en la presencia de Dios. En la primera unción habitaba en su presencia. Él, no creas que se quedó solamente: ay, estuvo bien padre el partido, ay, mis hijos lo disfrutaron y mis hijas, ay, no, qué bonito, y se quedó dormido. Ay, estoy bien cansado, mañana me despierto como a la 1 de la tarde. No, él al día siguiente se despertó y dijo: necesito ofrecer un sacrificio. No sé que unos de mis hijos, aunque sea en su corazón, blasfemaron contra Dios. Yo creo que Job, si estuviera en este tiempo, tal vez también tuviera su celular y sus redes sociales, tal vez tuviera una serie, una película, una novela favorita. Pero entiende lo siguiente: él habitaba en la presencia. Aunque él tuviera un tiempo para distraerse, el principal motivo y motor que lo llevaba cada día a seguir adelante era estar conectado en la presencia de Dios. Y Satanás se lo dice: es que él te va a blasfemar en tu misma presencia si tú le quitas lo que él tiene. Lo que Satanás no sabía es que Job había trabajado todo lo que tenía. Dios no le había regalado nada. Todo lo que Job tenía era por el esfuerzo que hizo. Tal vez tú tienes un llamado, tal vez tú tienes un propósito, tal vez tú tienes un ministerio y en la primera unción te toca trabajar y esforzarte para crecer. Tal vez tienes tu familia, hay una primera unción, te toca trabajar en ella. ¿Me entiende? Hay que trabajar en ella. Pero hay momentos donde hoy en día a muchos les encanta desconectarse de su presencia y seguir trabajando. Dile al que tienes a tu lado: no podemos caminar en la rutina. Job recibió el fruto de su propio esfuerzo. Dile al que tienes a tu lado: fruto de su propio esfuerzo.
Esto sucedió en la primera porción. ¿Y por qué Dios lo bendijo? Dile al que tienes a tu lado. Supo administrar. Supo administrar. Él no fue de los que dijo, ya tengo la unción y está aquí. Pues mira, voy a pecar tantito, al fin que ya tengo la unción. Mira, me voy a desconectar. Como vulgarmente luego dicen cristianamente, me voy a bajar tantito de la cruz. Ay, es que no sabes, me vinieron a hacer bronca, pero me desconecto tantito de la cruz, ya luego me vuelvo a subir a la cruz. No, 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 no. Él no permitió eso. Déjame, voy a dar unas vacaciones. No. Él supo administrar la primera unción que estaba sobre su vida. Muchos quieren la doble porción sin administrar la primera. Y eso no va a venir. Porque, ¿qué estamos haciendo con la porción que ya tenemos? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios ya nos entregó? Lo mismo le sucedió a Moisés. Hay un día donde Moisés está frustrado. Salió y sacó al pueblo de Egipto. Y cuando se encuentra frente al Mar Rojo, hay un momento que él está desesperadísimo y le dice, Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Y Dios le contesta y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Ah, pues mi cayado pastoral, mi báculo, mi cayado. Y Dios le dice, es todo lo que necesitas, extiende tu mano. Cuando Moisés extiende su mano, porque él traía su báculo, su cayado, dice la Biblia que vino un fuerte viento y abrió el Mar Rojo en dos, y ellos pudieron pasar en seco. ¿Cómo fue eso? Con lo que él ya tenía, con lo que tenía en su mano. Dile al que tienes a tu lado, necesitamos administrar la primera unción. Administrar la primera unción. Ahora regreso a la historia. Dios permite que Satanás literalmente toque a Job. No. Dios permite que Satanás literalmente toque todo lo que Job tenía. ¿Escuchó bien? Mas sin embargo le dijo, a él no le vas a poder quitar la vida. Quizás el enemigo ha tocado algo en tu vida. ¿Sabes qué le pasó a Job? Comenzaron a venir diferentes situaciones climatológicas. Se derrumbaron sus casas de sus hijos. Sus hijos estaban adentro. Todos, absolutamente todos sus hijos murieron. Todos. Los 10, los 7 muchachos y las 3 muchachas. Perdió todo lo que él tenía. Todo. Porque Satanás lo tocó. Porque Dios le permitió a Satanás que lo tocara. Se quedó sin nada, absolutamente nada. Solamente quedó Job, y solamente quedó su esposa, y solamente quedaron sus amigos. Que si tú ya no voy a tener tiempo de explicarte eso, porque si tú lees Job en tu casa, te vas a dar cuenta que no todos los que dicen amigos son amigos. Y tienes que saber a través de Job que muchos van a querer venir a ayudarte, pero te están encajando y enterrando más en una crisis y dificultad. Y tienes que decirles, Dios me los bendiga, gracias por lo que quieren hacer conmigo, pero ya no tengo tiempo de atenderlos porque ustedes me están desviando del propósito. Se quedó sin nada. Quiero que tú entiendas esto. Hay ocasiones donde el enemigo quizás puede tocar algo de lo que tú tienes. Lo único que podemos entender de Job es que cuando tú sientas, sepas o atestigues de que Dios permitió que Satanás tocara literalmente algo de lo que tú tienes que prepararte. Porque literalmente si tú estás con vida es porque ese es el plan de Dios. Pudo tocar algo, pero si tú tienes vida, como Job, tienes propósito de parte de Dios. No solamente le quitó todo, literalmente lo enfermó. Por eso tú lo ves así, enfermo con llagas, sufriendo con un dolor. Muchos ven la historia de Job, iglesia, solamente donde Satanás es el protagonista de la historia. Pero si somos honestos y con la revelación de Dios, yo puedo comenzar a ver a Dios usando a Satanás para que tocara la vida, las cosas, de Job,
y para poder cambiar lo que Job estaba experimentando en una bendición mayor. El protagonista literalmente en la historia no es Satanás como lo pensamos muchas veces, que él puede venir y destruir y tocar, meterte en deudas, en crisis, en enfermedad, en situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú tienes vida, tú entiendes que Dios ahí está trabajando. Ahora, hay algo que nosotros necesitamos entender y comprender. Dios permitió que Satanás tocara todo lo que Job tenía. Se quedó sin nada, sin hijos, sin ganados, sin nada. Y hay un momento donde Job literalmente quiere tener una explicación de parte de Dios. Job quiere hablar con Dios. Job capítulo 23, versículo del 3 al 5. Podemos leer la Nueva Versión Internacional o traducción en lenguaje actual. Nueva Traducción Viviente, la que tengas, traducción en lenguaje actual. Dice: si yo supiera dónde vive, iría corriendo a buscarlo, dice Job. Le presentaría mi ¿qué? Mi defensa en forma detallada. ¿A quién le gusta argumentar cuando alguien te está diciendo lo contrario? Job dijo: ay, yo te doy con lujo de detalle mi defensa, porque yo no sé por qué me sobrevino todo lo que estoy viviendo y pasando. Siguiente. Entonces él me explicaría por qué me ha tratado así. Hay un momento donde Job dijo: necesito que me des una explicación. Si yo te he sido fiel, si yo trabajé contigo, si yo he guardado, yo pedía todos los días perdón por mis hijos, yo oraba, yo caminaba en tu presencia, yo estaba haciendo las cosas bien. ¿Por qué permitiste que esto me pasara a mí? Dame una explicación, porque no te entiendo, Dios. Le comienza a decir. Job 31, 35. Él comienza a hablar y comienza a querer otra vez entablar. Le dice: juro que digo la verdad. Espero que el Dios Todopoderoso me escuche y me responda. Si de algo puede acusarme, que lo ponga por escrito y que me diga qué malo hice yo. Hay un momento donde él se frustra y él comienza a sentirse y estar mal, diciendo: ¿por qué si soy fiel? ¿Por qué si estoy pastoreando? ¿Por qué si soy una fiel oveja? ¿Por qué si soy un discípulo? ¿Por qué si me entregué? ¿Por qué si te he puesto sobre tantas cosas? Me está sucediendo esto, Dios. ¿Qué crees que le contestó el Señor? Dios no le respondió a Job no le dio una respuesta a sus preguntas. Y esto literalmente nos vuela la cabeza, porque cuando nosotros vemos que Dios le responde a Job, Dios le comienza a responder con preguntas. Job 38. ¿Puedes acompañarme ahí? Libro de Job capítulo 38. Ahí mismo en la traducción en lenguaje 38:1. Dios le responde a Job desde la tormenta, dice. Versículo 2. ¿Quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías me has dicho. Eso no es el centro donde quiero llegar. 3. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y ahora tú me vas a escuchar, le dice Dios a Job. 4. Si de verdad sabes tanto, porque me estás cuestionando, porque me estás razonando, me estás pensando y me estás preguntando, dime, le dice aquí, y esto es una bomba, le dice Dios: ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Siguiente. Tú no sabes quién
la midió metro a metro la tierra donde tú vives? ¿Quién puso la primera piedra y en qué descansan los cimientos de la tierra? Tú no estabas ahí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban, le comienza a decir el Señor. Dime quién puso los límites al mar cuando éste cubrió la tierra por completo. Dime cuando lo envolví, dice, entre nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuándo les mandé a las olas no pasar más allá de la playa. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? ¿Alguna vez tú en tu vida le has dado órdenes a la tierra para que se quite de encima de los malvados? Cuando la luz del nuevo día se asoma tras las, dice, montañas, los malvados no soportan su luz y ahí se acaba su poder. ¿Has bajado al fondo del mar para ver dónde nace el agua? ¿Has bajado al reino de la muerte y has visto a los muertos? Le dice el Señor. Si en verdad lo sabes todo, dime cuánto mide la tierra. No sé si tú lo estás entendiendo o no, pero Dios le comienza a decir a Job literalmente: ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Si tú crees que para ti lo que estás viviendo es injusto, le quieres preguntar al perito arquitecto que ha creado todo. Es como si Dios le comenzara a revelar a Job, como si fuera Dios llevándolo tan profundo a Job, para que él pudiera entender por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo, por qué estaba pasando lo que él estaba pasando. Es como que si entró en un tiempo de revelación, de intimidad, donde él empezó a decir: Job dice, me está yendo mal, ya no tengo nada. ¿Qué pasó en la ecuación? La ecuación está mal. Yo tenía todo, ahora no tengo nada, me quitaron esto, perdí todo. Pero a pesar de eso te he seguido siendo fiel, he estado contigo, no te he abandonado, no te he dejado. ¿Por qué me sucedió esto? Y Dios le dice: ¿tú crees que tienes mucha sabiduría? Yo creé todo lo que tú tienes. Yo hice el mundo donde tú vives. Mi plan es el que está prevaleciendo sobre tu vida. Tú no eres más inteligente que yo, le dice Dios. Tú sabes cuánto mide todo el planeta Tierra donde estás plantado. Job se quedó silencio. Job no sabía qué responder. Job decidió guardar un poquito de silencio escuchando. Comenzó a escuchar, comenzó a meditar, comenzó a tratar de entender. Y algo comenzó a suceder. Algo Dios comenzó a intimar y a revelarle. Job capítulo 42. Se le quita el velo y dice: ya entiendo que tú eres el que haces todas las cosas. Si ahorita me está yendo mal, tú tienes el mejor plan para mí. Si yo perdí todo ahorita, tú creaste el cielo, las estrellas. ¿Qué puedo hacer yo? En cualquier momento me vas a sacar de esta situación. Tú me arrancaste, me quitaste algo, Dios. Permitiste que Satanás me enfermara mi cuerpo. Permitiste que Satanás me quitara un ser querido. Permitiste que perdiera todo lo que yo tengo. Satanás puso su mano porque entiendo que en la primera porción me diste. Mi trabajo era yo producirlo, pero si alguien lo tocó fue porque se lo permitiste. Dice Job 42:1, dice, respuesta final de Job. Entonces Job le responde a Dios: reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Dile al que tienes a tu lado: lo mal que te has sentido todo este tiempo, dile, las crisis y dificultades que has pasado, dile el dolor tan grande y profundo que has tenido, esas cosas que quieres respuesta y no las tienes, dile al que tienes a tu lado: Dios tiene el plan perfecto para resolver eso. Regresa al versículo 2.
reconozco tu gran poder. Nadie puede impedir llevar a cabo tus planes. Tú quisieras no haber sufrido lo que has sufrido, no puedes hacerlo. Nadie puede impedir el plan de Dios. No tenemos la capacidad de impedir el plan de Dios. Versículo 3, fíjate, no termina ahí. Dice, tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Él reconoce y en pocas palabras le dice, ¿me perdonas por creer que yo tenía la razón y cuestionarte del por qué viví lo que viví? ¿Por qué me pasó lo que pasó? Dice, soy un ignorante de tu sabiduría, yo no puedo dudar de ella. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender del por qué me pasó esto, viví esto, porque a mí cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Versículo 4 dice, tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Verso 5. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Dile al que tienes a tu lado profundidad. Dile al que está a tu lado, dile intimidad. Dile revelación. Dice, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Joven, la Reina Valera 60 le dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él dijo, ahora yo entiendo el plan de todo lo que está pasándome. Ahora yo entiendo por qué viví lo que viví, pasé lo que pasé, me está yendo como me está yendo. Le dice, perdóname Dios, fui ignorante, no sabía, yo quise alegar, tú sabes que soy alegador. ¿Cómo te dije hace rato? ¿A cuánto les gusta qué? Argumentar. A veces se nos olvida que por más que creamos que tenemos la razón, que hay una injusticia, y yo sé que muchos pueden tener en sus manos evidencias de decir, esto es injusto lo que me pasó. Yo no tenía que perder esto, nadie pudo ¿por qué me tocaron? ¿Por qué perdí? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué ya no tengo? ¿Por qué se esfumó? Y a veces queremos que el argumento es válido porque decimos que tenemos, mas sin embargo las pruebas en nuestras manos son nada para el plan perfecto y maravilloso que tiene para ti y para mí. Job no entendía. Él nunca había entendido, ¿sabes por qué? Él vivía protegido por Dios. Él trabajaba y se esforzaba y Dios lo prosperaba. Él habitaba en la presencia de Dios. Antes de que Job tuviera el doble, él tuvo que conocer la profundidad de Dios. Dios le dio una tremenda sacudida y hoy me recuerda el Espíritu Santo que hace unas semanas atrás yo te dije que el Espíritu de Dios iba a venir en los próximos días y que iba a venir como un terremoto y que muchos de ustedes los iba a simbrar en los siguientes días, las siguientes semanas. Ese día yo recuerdo que profeticé y que te dije, muchos de aquí van a salir haciendo cambios y diciendo, esto va a ser y yo voy a cambiar y transformar. Les dije, a otros les va a tomar unos días, pero otros van a sentir que literalmente toda su vida es sacudida como un terremoto en México. Y te lo mandé también en un devocional. Ahí lo tienes escrito en tu celular. Literalmente lo que sucedió es que te sucedió como a Job. Tenía que conocer a profundidad a Dios. Solamente vas a conocer a profundidad a Dios cuando el Espíritu Santo viene y hace que tiemble sobre tu vida, que todo se sacuda sobre de ti. Lo que pensabas que era tu seguridad, lo que era tu día a día, donde te sentías tranquilo y de repente el enemigo viene y te lo sacude y te lo mueve. Tú te destanteas y porque dices, ¿y ahora qué pasó? Yo estaba seguro aquí, ¿qué momento se perdió todo esto? Pero ahí está Dios detrás de ese plan. Hay respuestas que Dios nunca te va a dar porque Él quiere convertirse en la respuesta para ti. Hay respuestas del por qué, Dios, por qué no van a surgir, porque Él te las va a hablar íntimamente. Él quiere que entendamos que Él va a ser nuestra respuesta. Antes de que Job tuviera el doble, conoció esa profundidad. El pastor Benny Hinn, un hombre de Dios, escribió un libro que se llama Buenos días Espíritu Santo.
Él comienza a hablar de poder tener esa comunión y relación con el Espíritu Santo de Dios. Y alguien le preguntó al pastor Benny Hinn, le hicieron una pregunta: si tú pudieras añadirle un capítulo más al al libro de Buenos Días Espíritu Santo, ¿qué le añadirías a tu libro? ¿Sabes qué contestó el pastor Benny Hinn? En ese entonces yo no conocía nada como ahora conozco al Espíritu Santo de Dios. Porque hay veces que tenemos que ser quebrantados para poder conocer la verdad de Dios, Dios revelado a nuestras vidas. Job pidió muchas cosas, perdió, perdón, muchas cosas. Job perdió muchas cosas, pero él nunca perdió la presencia, el hablar, el conectarse, el estar ahí con Dios. Y la mayor restauración de Job ni siquiera fueron sus riquezas, fue la visión que Dios le entregó completamente nueva para él. Quiero que entiendas lo siguiente: la doble porción vino a Job cuando Job supo, número uno, habitar en la presencia y vivir protegido por Dios. Cuando él supo administrar la primera porción, pero sobre todo se desató cuando conoció más profundo a Dios y Dios se le reveló. La primera porción siempre va a revelar la capacidad, y la segunda porción va a revelar la gracia de Dios, pero la segunda porción va a venir en torno a la capacidad que tú tengas de haber administrado la primera. ¿Qué capacidad tú tienes de administrar para poder recibir? No sé si alguien lo está entendiendo, pero te lo voy a afirmar de la siguiente manera. Tal vez pareciera que hoy estás perdiendo muchísimas cosas. Pareciera que hoy, en el contexto de la historia de Job, Satanás tocó muchas cosas en tantas áreas de tu vida y pareciera que todo está perdido. Mas sin embargo, hoy te vengo a decir de parte de Dios: nada está perdido, porque sigues con vida, sigues en los planes eternos y maravillosos de Dios para ti. Y si tú sigues en los planes maravillosos y eternos de Dios para tu vida, quiere decir que Dios te va a sorprender en cualquier momento con algo más que Él va a desatar sobre de ti. Amén. Ahora, hay un momento donde tú y yo comenzamos a entender y ver que hay una doble porción que Dios tiene que traer. Primero tiene que sacudir, tiene que sembrar, tiene que ser algo diferente. Por eso, escucha lo que te voy a decir. Por eso tal vez tu primer matrimonio fracasó. Por eso tal vez tus papás se separaron. Por eso tal vez en algún momento se fue un ser amado, un ser querido, y lo perdiste. Por eso tal vez vino la noticia de tal enfermedad grave que tú puedes tener. Por eso comenzáis a perder tantas cosas, porque hay un momento donde nuestras vidas tienen que ser sacudidas y nosotros ahí comenzamos a tratar de reencontrarnos con Dios y de entender qué plan nuevo tú tienes para mi vida hoy. Algo muy diferente sucedió en la historia de Elías y Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Reina Valera 60, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Nos comienza a hablar de la historia de Eliseo, de Elías y de Eliseo. Y yo te lo dije al principio, esta historia es la que se menciona literalmente acerca de una doble porción. Se me olvidó darte una cita solamente de Job. Te lo voy a leer yo mismo. Job, apúntalo si tú quieres. Job capítulo 42, versículo 10. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Te dije que esos amigos eran. Hasta que oró por ellos, los bendijo y los perdonó. Y dice, escucha bien lo que dice: y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Cuando todo terminó, Dios le regresó el doble de todas las cosas. El doble de todas las cosas. El doble de todas las cosas. Escucha bien. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo. Dice: cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mi vida. Versículo 10.
Él dijo, cosa difícil has pedido. Dile al que está a tu lado, es difícil poder recibir una doble porción. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho. Mas si tú no me ves, no va a ser hecho. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Quiero que entiendas lo siguiente. Eliseo pidió la doble porción. Él dijo, yo quiero una doble porción. Yo quiero que tú puedas entender lo siguiente. Hay un momento donde Elías entiende que su tiempo aquí en la tierra se terminó. Primera de Reyes, capítulo 19, comenzamos a ver la historia. Elías estaba en una cueva, estaba deprimido, sentía que se iba a morir, ya no quería hacer más nada, solamente porque una mujer, hija del diablo, llamada Jezabel, que el Señor la reprenda, vino y le dijo unas palabras: así como mataste a mis profetas y mis sacerdotes, así voy a ir por ti, te voy a matar. Él le dio tanto miedo que corrió a huir y a esconderse. Elías estaba viviendo ansiedad y depresión, una crisis depresiva muy fuerte. Estaba escondido en una cueva. Hay un momento donde Dios le dice: Elías, se acabó el tiempo, sal, camina, que largo tramo todavía tú tienes para avanzar. Hay un momento donde eso comienza a suceder y Dios le dice: antes de que tú seas arrebatado, quiero que entiendas esto, Elías no murió. Elías no se murió y su cuerpo lo enterró, no. Le dijo: se acabó tu tiempo acá, tienes que ir a ungir a tal como rey, pero también vas a ir a ungir a tu sucesor. Dile al que tienes a tu lado, dile: Dios tiene ya preparado al que va a continuar con tu trabajo. Hay un momento donde dijo Dios: se acabó tu chamba, alguien más va a terminar tu chamba. ¿Ok? Cuando él entiende esto, va caminando. De repente ve a un muchacho que está allá y que estaba arando la tierra, trabajando la tierra de sus papás. Trae unas yuntas de bueyes. Cuando lo ve que está trabajando, lo ve, agarra su capa y se la avienta y se va. Eliseo era aquel muchacho, lo ve, comienza a correr, le dice: yo te voy a seguir. Ya entendí mi propósito. Yo voy a seguir el trabajo que tú estás haciendo. Él no le dijo: vine a ungirte, quieres ser mi sucesor, tú vas a seguir haciendo el trabajo profético que yo estoy haciendo. Nunca se lo reveló, nunca se lo dijo. El muchacho lo entendió y le dijo: ¿sabes qué? Espérame tantito, deja terminar, me voy a despedir de mis papás. Se terminó todo. Él agarró las yuntas, quitó las cosas de madera, le prendió fuego, mató a los bueyes. Ese día haz de cuenta que Víctor estaba ya haciéndose una barbacoa. Hizo una barbacoa, comió su familia, la gente. Todo estaba listo y les dijo: me voy con el profeta a hacer mi trabajo, mi función. Ahí nos vemos. Y se fue corriendo. Empezó a caminar con Elías, Eliseo. Y hay un momento donde lo leímos, Eliseo le responde a Elías: quiero que me des una doble porción del Espíritu que está en ti. Quiero que tú entiendas lo siguiente. Eliseo sabía que él no era su hijo. Eliseo sabía que a él no le correspondía tener una doble porción. Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Escucha lo siguiente, Deuteronomio 21, 17. Fíjate lo que dice: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle ¿el qué? El doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Dile al que tienes a tu lado, dile: los primogénitos tenían el derecho legal de recibir el doble. El segundo ya no. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Levante su mano. Yo soy el primogénito, el primero. 1, 2, 3, 4. Mira, somos varios. Haz de cuenta que si nosotros estuviéramos en aquel entonces, el doble se nos tenía que dar, más que a nuestros demás hermanos. Eliseo sabía que él estaba pidiendo lo doble. Elías no estaba casado, no tenía esposa, no tenía hijos.
tenía la unción, era profeta, Dios caminaba con él. Y Eliseo le dice, dame lo doble a mí. Él dijo, difícil cosa me estás pidiendo. Los teólogos pueden decir que Elías dijo esa frase porque decía, yo no sé si Dios te lo vaya a poder dar, la doble unción. Otros dicen, la segunda es de que, pero es que yo no tengo hijos y yo solamente le puedo dar el doble a quien pueda ser mi hijo y tú no mereces que yo te dé lo doble a ti. ¿Me entiende? Mas sin embargo, Eliseo sabía que a pesar de que él no era hijo, él no le correspondía lo doble, él pidió, ¿sí? Y él le pone un Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 2. Le pone un proceso por el cual él tenía que pasar. Segunda de Reyes capítulo 2 verso 2. Dice que hay un momento donde le dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. No me voy a apartar de ti, voy a seguirte. Y siguió. Descendieron pues a Betel. Versículo número 4. Dice el versículo número 4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque ahora Jehová me ha enviado a Jericó. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y van. Versículo 6. Versículo 6. Elías le vuelve a decir, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Comenzó a ser pasado por pruebas. Y él estuvo dependiente. No lo quiso dejar, no lo quiso soltar. Él sabía que no tenía por derecho la responsabilidad de recibir algo que él no tenía por derecho legal que recibir. Pero él comenzó a trabajar y esforzarse. Elías le dice, cuando me mires, lo vas a recibir. Desde ese momento, nunca se le despegó. Porque él sabía de dónde iba a venir la doble porción para su vida. Y él estaba poniendo sus ojos en él. Pero hay un momento donde tú y yo lo leímos y fue un poquito complicado lo que le sucedió. Versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos hablando, de aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Imagínate que ellos iban platicando y ellos iban caminando juntos. Y de repente ve todo ese espectáculo sobrenatural. Carros de fuego, gente de caballo, carros y caballos. Imagínate. Y ellos vienen ¡fum! Y hacen un torbellino y rodean a Elías. Y él tenía que estar concentrado viendo ¿a quién? A Elías. Él no tenía que asombrarse por lo sobrenatural. Porque si él iba a recibir algo, Elías le dijo, si me ves cuando yo sea quitado de ti, va a venir sobre tu vida la doble porción. Él tenía que poner sus ojos en él. Ahora, era fácil distraerse con las señales. Dile al que tienes a tu lado, no te distraigas con las señales. Es muy fácil perderse con las señales, porque nosotros ya estamos ahí, tenemos relación, estamos ahí queriendo hacerlo, pero de repente hay señales y nosotros quitamos la vista. No podemos. No solamente él tuvo ese ataque con las señales. Cada lugar que él fue, por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3, comienzan y salen no, nada más y nada menos que los hijos de los profetas. Dice, y salió Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre de ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Versículo 5, vuelven a decirle exactamente lo mismo. En el versículo 5 le dice, y se acercó Eliseo, Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre de ti? Y él respondió, llama la atención que dice que su Señor, ¿dónde estaba? A tu Señor de sobre de ti.
al que te está dirigiendo, al que te está gobernando, al que te está dando dirección. Gracias. Al que está contigo. ¿Me va entendiendo? ¿Era fácil distraerse? Claro. ¿Era fácil de quitar la vista de Eliseo, de Elías? Claro. Pero ¿qué determinó Elías? Me tienes que ver. ¿Qué determinó Eliseo? No te voy a dejar porque te voy a seguir viendo, porque yo voy a tomar. Ahora, yo quiero que usted entienda lo siguiente. Están registrados 8 milagros de Elías. Usted puede ir detalladamente, Primera de Reyes, y usted va a darse cuenta que hubo 8 milagros que Elías hizo. Pero cuando usted comienza a leer a Eliseo en Segunda de Reyes, usted se va a topar que Eliseo hizo 16 milagros. Dile al que tienes a tu lado, el doble. Eliseo quería la doble porción. ¿Por qué quería la doble porción? Él entendió para qué quería la doble porción. Él no quería tener unción. Él no quería que cuando él dijera, tócalos, la gente se cayera bajo el poder de Dios. Él no quería eso. Él quería terminar el trabajo que Elías ya no iba a poder terminar. Por eso él dijo, yo quiero lo doble. Porque yo ya sé, y a cada rato los hijos de los profetas me están profetizando diciéndome que el Señor ya te va a quitar. Y todos estos poquitos días yo tengo que absorber y recibir todas tus enseñanzas. Porque ya no vas a seguir tú conmigo ni me vas a guiar. ¿Sabes qué fue lo que hizo que Dios desatara lo doble sobre Elías? Que después lo vemos manifestado en Jesús. Que Eliseo fue el primero que se atrevió a dejarlo todo por un hombre sin que Dios personalmente le hablara en el Antiguo Testamento. Todos los demás hombres de la Biblia del Antiguo Testamento comenzaron a dejar sus vidas porque Dios les habló. Él solamente recibió que el profeta le aventó su manto y él dijo, para esto nací, aquí está mi identidad, yo voy a continuar el trabajo que ese hombre de Dios empezó a hacer. Y siguió caminando. Para él era un martirio que los hijos de los profetas le dijeran, Dios va a quitar a tu siervo, al que está sobre de ti. Eliseo quería la doble porción, iglesia, para continuar lo que Elías había comenzado. Y tuvo que trabajar, prepararse, seguir. Escucha bien, Jesús hizo lo mismo. Trabajó 30 años para poder explotar la doble porción en 3 años y manifestar su gloria a toda la gente. Pareciera que hoy la gente quiere que sea diferente ese asunto, pero no se puede. Eliseo no persiguió el poder. Eliseo persiguió el propósito y él entendió que el propósito significaba sacrificio. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Escúchate, lo voy a decir otra vez. Eliseo no perseguía el poder, persiguió el propósito, pero entendió que su propósito tenía que ser sacrificio. Primera de Reyes 19, 19. Dice así: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 2 yuntas delante de sí. Y él tenía, ¿qué dice? La última. Había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y la última, ¿quién la tenía? Eliseo. Y pasando Elías por delante de él. Me pasan rápido un manto. Dice: y pasando Elías por delante de él, le profetizó y le dijo, no, le dijo, así te dice Jehová, así te dice el Señor. Rápido, rápido. No, no hizo eso. Dice que él pasó, Elías por delante de él, y nada más hizo esto, perdón. Le echó su manto. Nada más. El profeta pasó y le hizo. Le echó su manto. ¿Sí? Siguiente. Escucha. Entonces dejó él los bueyes y vino corriendo en pos de Elías y le dijo, le dice, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te voy a seguir.
¿Escuchaste? Solamente beso a papá y mamá y te sigo. Él sabía que algo se había terminado en él, pero sabía que algo estaba comenzando en él. Y Elías le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Yo no te estoy diciendo que me sigas. Yo no te estoy diciendo que hay algo para ti. Si tú quieres, ves, puedes poner traducción en lenguaje actual. Si quieres, tú regrésate. Yo no te estoy pidiendo que dejes nada. Yo no te estoy pidiendo que dejes a nadie. Eliseo dejó los bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame darle un beso a mi padre y a mi madre para despedirme y después te seguiré. Elías le contestó: está bien, ve a despedirte, pero recuerda lo que yo hice contigo. Te aventé mi manto. Traducción, nueva traducción viviente. Te aventé mi manto. Recuerda lo que hice contigo, le dice. Pone el 19. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba el último par. Elías se acercó a él, le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. 20. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías, le dijo: déjame primero despedirme de mis padres con un beso, luego me voy a ir contigo. Elías le respondió: regresa, pero piensa lo que te hice. Puedes regresar a la 60, versículo 21. Entonces, 21, y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne, se hizo la barbacoa. Le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue detrás de Elías y le servía. Eliseo no persiguió el poder, persiguió el propósito. Eliseo recibió la segunda porción porque él supo para qué quería la segunda porción. Eliseo recibió la segunda porción porque él aprendió o supo administrar la primera porción que recibió. Eliseo recibió la segunda porción porque él no se distrajo con nada. Con nada. Eliseo recibió la segunda porción porque literalmente decidió renunciar a todo en su vida simplemente por seguir a Elías. Y él lo recibió. Entendió que todo lo tenía que sacrificar. Pero sabes, cuando nosotros vamos a la Biblia y comenzamos a ver la historia del hijo pródigo, nosotros nos damos cuenta que aquí hay una historia donde se desperdicia, se malgasta o es el mejor ejemplo de la mala administración de la primera unción. Porque sabes, el primer hijo, el hijo pródigo vaya, le dice: papá, ¿me das la parte de la herencia que me corresponde? La primera unción. ¿Me das? Y papá le dice: ok. Pidió la parte de la herencia, pidió la primera porción. Ahora, la Biblia dice que cuando él se fue, cuando le dieron la herencia, él se fue de su casa y desperdició, malgastó o prácticamente desperdició porque no supo administrarlo. Él andaba de fiesta, de pachanga, andaba con los amigos, todo el mundo estaba con él porque tenía dinero. ¿A alguien se le hace parecido eso? Cuando tú traes todo y estás bien, te sigue tanta gente, todo estaba bien. Pero hay un momento que se quedó sin nada, perdió todo, absolutamente todo, no supo administrarlo. Hay un momento que la Biblia dice: y volviendo en sí, cuando el muchacho volvió en sí, dijo: yo no tengo absolutamente nada, estoy en la calle, perdí todo. Dice que él entró a trabajar alimentando cerdos en una granja y él anhelaba, porque era muy mala la paga, él anhelaba poderse comer las algarrobas o los desperdicios o la comida que se comían los cerdos. Él quería comerse eso. Dice la Biblia que cuando él estuvo en esa situación, él dijo, volviendo en sí, recapacitó y dijo:
los sirvientes que están en la casa de mi padre comen mejor que esto. Y él dijo, voy a decirle a papá, voy a regresar y le voy a decir, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, hazme uno de tus jornaleros. Cuando volvió en sí, él dijo, volveré a ser tratado como uno de sus jornaleros. Él regresó queriendo trabajar en la primera unción, en lo que él desperdició. Él quiso como reivindicarse y decir, voy a ir y ya lo hice mal, pero ahora lo voy a hacer bien. ¿Por qué? Porque la primera unción no le costó a él nada. ¿Quién había trabajado para la primera porción del hijo? El papá. Él nada más dijo, dame la parte de mi herencia. Papá le dijo, aquí tienes, todo esto es tuyo. Eso es lo que yo hice para ti. Como Job le entregó a sus hijos y cada quien tenía lo suyo. ¿Lo explico? Él le dice, entrégamelo, se le entregó, se le dio. Pero sin embargo, él dice, voy a regresar. Y él quería regresar a trabajar la primera porción. Él quería decir, bueno, lo hice mal, voy a empezar a trabajar. Ahora, no iba a trabajar no para merecerlo o porque mereciera la primera unción, sino porque él ya no había sabido administrar lo primero y él dijo, tengo que aprender de mis errores. Él quería remediarlo, ¿sí? Él no merecía esa otra porción, mas sin embargo, como lo dije con Elías y Eliseo, los hijos reciben ¿qué? Los primogénitos, una doble porción. Entonces él dijo, voy a trabajar por lo que sigue. Eliseo y Elías no pudieron hacerlo. ¿Me entiende? Ahora, el padre no le quitó literalmente la responsabilidad de trabajar en la primera porción. Él se la dio. Yo me imagino que papá le debe haber dicho, ojalá sepas administrar bien esto que te estoy entregando. Porque si usted comienza a estar generando recursos para heredarle a su hijo, yo creo que usted no le va a decir, gástate en lo que tú quieras, papi. Lo hice con todo el amor para ti, mi rey, mi tesoro. No. Usted le va a decir, esto es lo que toda mi vida trabajé para ti. Cuídalo, multiplícalo, úsalo con sabiduría. ¿Sí o no? Uno no lo va a estar viendo con su cara con su traje de marinerito y sus cachetitos y decir, ay, mi vida, trabajé todo esto y para dártelo, gástatelo en lo que tú quieras. No, 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 no. El padre no le quitó la responsabilidad de trabajar en la primera porción. Porque eso hacía el primogénito. Trabajar. Tenía que trabajar. ¿Me explico? Ahora, normalmente nos enfocamos en esta historia en el amor del padre hacia el hijo menor, hacia el hijo pródigo. Pero lo comenzamos siempre a enfocar a cómo Dios nos ama, el que está perdido, el que esté bien, etcétera, etcétera. Pero hay una parte que no vemos de Dios en esta historia, así como en la de Job, que solo veía desde su perspectiva a Dios. Por eso él dijo, voy a llegar y voy a trabajar. Le voy a decir a mi papá, hazme trabajador tuyo. Él seguía viendo desde su perspectiva. ¿Qué fue lo que sucedió? Mientras el hijo menor quiso regresar a trabajar, lo primero, el primogénito estaba quejándose porque le estaban haciendo una fiesta. Su hermano mayor. El primogénito, hay ocasiones que no disfrutaba lo que ya era de él, porque estaba distraído viendo que a alguien más le estaba yendo bien, que a alguien más le estaba pasando algo bueno, que alguien más estaba recibiendo algo bueno. ¿Entiende? No sé si alguien no pueda estar disfrutando lo que tiene por mirar a lo que alguien más tiene. Ay, mira, yo te lo dije hace días en una predica. Estás tú aquí en tu casa y tú dices, visitaste a un familiar y tiene esto. Ay, yo también quiero tener esto. Ay, yo también. Y estás sufriendo y sufriendo porque siempre alguien tiene un estándar más grande y tú quieres renovarte y estar y superarlo. No se puede. Puede ser en la familia, puede ser en la unción, puede ser en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso a veces hay mucha gente que ora por más, mientras están descuidando lo que ya tienen. Dame más, Dios, pero ¿qué estás haciendo con lo que ya tienes? El hijo pródigo literalmente dijo, voy a trabajar. Papá le dijo, a ver, antes de que tú quieras venir a trabajar conmigo y todo lo demás, cámbienme la ropa, pónganmele zapatos, regrésenle un anillo de identidad. Le restauró todo.
Cuando él solamente en su mente decía, yo vengo a trabajar nuevamente para tratar de recuperar lo que perdí. La primera unción. El otro que tenía ya asegurado lo doble. A mí ni siquiera me das un cabrito para comérmelo con mis amigos. ¿Y qué le dijo el papá? No te lo comes porque tú no quieres, porque todo lo que está aquí es tuyo. A veces no nos damos cuenta y descuidamos lo primero, porque hay algo más que está quitándonos el gozo. Oramos por más cuando descuidamos lo que tenemos. Es como que si el hermano del hijo pródigo, el hermano mayor, le estaba diciendo, yo quiero que me trates y que me des eso que tú le estás dando a mi hermano. Lo que pasa es que ese hijo pródigo no siquiera no estaba valorando ya lo primero que tenía. Quería ya más, despreciando lo primero que ya tenía. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido así? Queremos más, pero mira, voy a estar concluyendo con lo siguiente. Ahí la porción de la unción cambió completamente por la gracia. Porque el hijo pródigo se merecía lo segundo. No, porque él era el hijo menor. No necesitaba recibir una doble porción. ¿Quién es el que iba a recibir lo doble? El mayor, el quejudo, el quejón. El de que ¿por qué me le das? Yo ya tengo pero le estás dando más a él, dame a mí también. Oye, pero ¿por qué le das más participación a él? ¿Por qué acaban de llegar ellos y le estás dando y está quejándose? ¿Me explico? La parábola de los talentos, ¿cuántos se la saben? La Biblia dice que repartió el Señor diferentes talentos. A uno le dio Dios, lo multiplicó, a otro le dio 5, lo multiplicó, pero a alguien le dio 1 y ¿qué hizo? Él lo escondió porque tuvo miedo. Pero la Biblia dice que a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Dile al que tienes a todo lo que tú has tenido hasta el día de hoy ha sido conforme a tu capacidad. Si tú quieres que Dios te comience a dar más, tu capacidad tienes que ensancharla. Te lo voy a volver a decir. Si quieres que Dios te dé más, tienes que ensancharlo. Oye, si tú estás tratando de vender hamburguesas y solamente te limitas a vender 15, ensánchate. Para que puedas ver la bendición de Dios. No vendas 15, vende 20, vende 30. Y cuando vendas 30, comienza a invertir para vender 50 y así vas creciendo. ¿Me entiendes? Estás vendiendo pasteles y estás haciendo solamente 8 rebanadas. Aviéntate y haz las 16 de una vez y crea a Dios. Porque cada uno se le da conforme a la capacidad. Padre, yo quiero que veas que tengo tanta capacidad para recibir más. Quiero más de ti, porque yo ya sé qué es lo que voy a hacer. Dios a nadie le va a dar más de lo que puede tener como capacidad, pero tú puedes hacer que tu capacidad pueda ser amplia. Todos tenían, el que le dio 5, el que le dio 2, el que le dio 1, todos tenían la responsabilidad de multiplicar en diferentes capacidades, pero al final tenían que multiplicarlo. Por eso la primera unción que recibimos tenemos que trabajarla, esforzarnos para cuidarla, valorarla y saber qué vamos a hacer con ella. Dios te dio una familia, cuídala, valórala, protégela, aliméntala, está con ella. Sea un buen sacerdote, sea un buen hombre, cabeza de hogar, sea una buena mujer, sea una buena ayuda idónea, sea un buen hijo. Administra y trabaja la primera unción que Dios te dio. Porque todos tienen la responsabilidad de multiplicar. Ellos alcanzaron el doble, no por su propia buena administración. Ninguno de ellos. Ellos no fue como Eliseo que administraba lo que ya tenía y alguien más vino a entregarle la segunda, no. Me encanta, iglesia, que nunca nosotros podemos generarle más hacia la gracia de Dios. La Biblia nos dice que Él nos da más de lo que nosotros podemos entender, imaginar, soñar o pensar. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 25, versículo 29, porque al que tiene, le será dado. Y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Mateo 25, 29. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dile al que tienes a tu lado, dile administración. Tenemos que administrar. El que le dieron un talento lo escondió y le dijo, de perdido lo hubieras metido al banco, te hubiera dado un interés y hubieras entregado algo. ¿Y qué? Ay, sí, pero tú quieres cosechar donde no siembras, recoger donde no esparciste, quieres recibir todo. ¿Y qué dijo el Señor?
quítale ese talento, dáselo al que tiene 5, porque al que tiene, al que produjo, al que administró, al que cuidó, se le va a dar más porque tiene mayor capacidad para recibir. Pero aquel que no pudo hacer nada con lo primero que le dieron, hasta lo que tiene le será quitado. Un hombre que no sabe administrar su familia, Dios le quita su familia. Un hombre que no sabe cuidar a su esposa, a sus hijos. Una persona que no sabe cuidar su empresa, su dinero, administrar, hasta lo que tiene se le va a quitar. Pero aquel que comienza a esforzarse para trabajar en la primera unción, tú tienes una unción a ti. La escritura dice que tienes una medida de fe, pero Dios te ungió y has estado caminando en una primera unción. Si tú no la estás trabajando, te la van a quitar. No es que te vayan a correr de liderazgo, no es que te vayan a quitar el ministerio, no es que te vayan a quitar tu propósito ni tu llamado. Los dones y los ministerios son irrevocables, Dios te los dio. Pero Él mismo te quita si tú ya no tienes capacidad para expandirte, si tú ya no sabes administrarlo, si ya no tienes capacidad para poder hacer más, te olvidaste de eso, ya comenzaste a vivir para ti porque viviste acoplado, satisfacer deseos, satisfacer cosas, hacer lo que yo quiero. Al final nunca me ha pasado nada, pero ahora que no me tiene que volver a pasar nada y yo quiero, Dios, dame más y dame más, no va a poder suceder. El joven rico le sucedió lo mismo. Había un joven rico y él se acerca y le pregunta a Dios: ¿qué necesito para seguirte? Perdona, a Jesús le dice: ¿qué necesito para seguirte? Ya cumplí los mandamientos, todos los he cumplido, etcétera, etcétera. Mateo 19:21. Mateo 19:21. Fíjate cómo le dice, lo que le responde Jesús. Este joven se pudo convertir en el discípulo número 13. Pero fíjate, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. El joven rico quería la recompensa sin renunciar a nada. Dile al que tienes a tu lado: lo doble va a venir cuando yo renuncio a todo. Él quería. Job recibió lo doble, perdiéndolo todo. Eliseo recibió el doble, dejándolo todo. Los siervos fieles con los talentos recibieron más del doble por la gracia que ellos trabajaron. Pedro un día comienza a decir: Señor, yo lo he dejado todo, te voy a hacer un pescador de hombres. Y cuando nosotros lo llevamos a nuestro tiempo, nosotros comenzamos a ver que Jesús dice: yo quiero que hagas discípulos, yo quiero que me sigan. Y yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Hay un momento donde Jesús comienza a caminar 30 años sobre la primera unción que se le dio. Y quiero que tú entiendas esto. Aproximadamente Jesús tenía 12 años. Él se sentó literalmente en el templo y comenzó a enseñar. Y cuando él estaba sentado en el templo y comenzó a enseñar, ¿qué crees? Tenía a todos así con la boca abierta y se sorprendían de la sabiduría que él tenía. Ya te sabes la historia. Llegó María y que le dice: Jesús, todavía no es tu tiempo, vámonos para la casa, estamos preocupados por ti, chamaco, ya casi llegamos allá y mira, tuvimos que regresarnos. ¿Por qué te perdiste? Todavía no es tu tiempo. Tenía una primera unción, tenía una gracia sobre su vida. ¿Me entiende? Había una gracia sobre su vida, de una primera porción, de una primera unción sobre de él. Pero la trabajó 30 años. Cuando estuvo en su casa, cuando hacía carpintería, cuando escuchaba a su papá José. De hecho, Jesús se hizo carpintero porque su papá era carpintero. Y comenzaba a hacer sillas, mesas, puertas, etcétera, etcétera. Trabajaba de eso. Pero hay un momento donde él recordó la historia de Segunda de Reyes. Y él dijo: si yo quiero la segunda unción, donde va a comenzar todo, porque entiendo mi propósito y mi llamado, tengo que dejarlo todo. Tuvo que Jesús voltear atrás y decir: mamá María, ha llegado ahora sí la hora.
tengo que dejarlo todo por mi propósito y mi llamado. Yo me imagino que Jesús la abrazó tan fuerte y le dio un beso que duró tal vez algunos minutos. Y tal vez él le comenzó a decir, yo no sé cuándo te vaya a volver a ver, pero hay algo que arde en mi corazón, porque Jesús aprendió a administrar la primera unción sobre su vida. Lo primero que se le entregó. La Biblia dice que él no pecó, que él siempre, mira, le gustó una muchacha, él se cerró. El asunto de todo eso de la pornografía, la sexualidad, tomar, tener malas, él se cerró completamente. Él era respetuoso, él era amable, él caminaba en amor, etcétera, etcétera. Porque si no, no hubiera podido resucitar. Dice que fue libre de todo pecado, de toda condenación. Satanás lo retuvo, por eso él estuvo 3 días, por eso resucitó hasta el tercer día, porque él estuvo siendo enjuiciado por Satanás, buscándole la mínima cosa que él haya hecho para culparle y decir, aquí te quedas conmigo en el infierno porque pecaste y desobedeciste. No lo pudo lograr. Y aprendió que él iba a tener algo cuando él soltara y dejara. Yo me imagino que esa fue la despedida más grande y dolorosa en la vida de Jesús. Porque él estuvo formado 30 años en casa. Cuando él sale, hay un momento que dice, ¿cómo voy a empezar esto? Me tengo que bautizar. Tengo que hacer las cosas correctas. Va con Juan. Juan se emociona al verlo. Juan se emociona al verlo. Juan le dice, yo había mandado a mis discípulos a ver si eras tú, hoy sé que eres tú. Y eran primos. Se emociona al verlo y le dice, ni siquiera yo soy digno de desatar las correas de tus sandalias. Le dice, Juan, se tiene que cumplir la escritura, bautízame. No, bautízame tú a mí. Eres el Mesías, eres el que nos va a salvar. Tú eres la razón por la que todos estos años yo prediqué. Pero cuando lo bautiza, el cielo se le abre. Baja el Espíritu Santo en forma de una paloma y se le para en su cabeza a Jesús. Y papá Dios habla en el cielo y le dice, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¡Pum! Lo selló, lo marcó, le dio la identidad. Sabía papá que él ya tenía el propósito. Sabía Dios que él dijo, yo sé quién soy. Yo sé para qué estoy aquí. Entiendo mi identidad y sé mi propósito. El Espíritu Santo le dijo, métete al desierto. 40 días estuvo siendo probado, ayunando sin comer alimento. Se le presentó el enemigo en el desierto. Comenzó a tentarlo. Dile que estas piedras se conviertan en pan. Aviéntate del pináculo del templo porque él va a mandar a sus ángeles para que te cuiden y te guarden. Arrodíllate y adórame y te voy a entregar todos los reinos de todo el mundo porque esos me pertenecen, son míos. Y a todo eso, desde su identidad le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, y al Señor mi Dios solamente a él me voy a adorar y voy a arrodillarme delante de él, a nadie más. ¡Pum! Se fue. Dice la Biblia que el Espíritu lo llevó cuando él fue lleno. La Biblia dice que Jesús regresó en el poder del Espíritu, cargado de una doble porción de la unción que ya estaba en él. Pero hay un momento donde Jesús comienza sobre el mismo principio sobre su vida. Mateo capítulo 19. Vamos a leer el 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentarán sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. 29. Escucha esto. Jesús está viendo a Job y todo lo que perdió. Jesús está viendo a Eliseo y todo lo que dejó. Jesús está recordando la parábola del hijo pródigo, los talentos, lo que él enseñó, y de repente él comienza a decir,
Y él dice, y cualquiera que haya dejado su casa, sus hermanos, sus hermanas, su padre, su madre, su mujer, sus hijos, sus tierras, por mi nombre, por causa de mí, dijo, no va a recibir una porción y dos. Él le dijo, va a recibir 100 veces más y heredará la vida eterna. Porque él sabía que siempre nosotros vamos a poder entender que va a haber algo más glorioso, porque el plan de Dios siempre va a ser más glorioso de lo que pensamos o entendemos. Pedro, escucha, 100 veces más nos vas a dar. Voy a tener 100 veces más. ¿Sabes cuál es el problema? El problema nunca ha sido si Dios tiene más para darnos. El problema siempre ha sido cuánto estás dispuesto a recibir. Porque Él te puede dar una porción, la que estás viviendo. Una segunda porción, la que está a punto de darte. O darte 100 veces más. El asunto es, ¿cuánto estoy dispuesto a recibir? Yo quiero que tú entiendas lo siguiente. No vas a recibir más hasta que hayas comenzado a conocer más el corazón de Dios. Y así como Job, tengas esa revelación en la profundidad de entender. Porque es bien fácil pararse bien machito y decir, me está yendo mal, ¿y por qué me va mal? Y yo me esfuerzo y trabajo y hago. Y uno se justifica y argumenta pensando que uno está bien. Y uno dice, sabiduría necesito, porque yo pienso que en esto yo voy a ganar mi alegato y todo. Y Dios dice, ni sabes dónde estabas tú cuando yo creé el universo. ¿Te crees sabio? ¿Dónde estabas tú? ¿Me quieres venir a corregir a mí que yo sé hacer malos planes y que ahora lo que estás sufriendo es malo para ti? Ni sabes lo que te quiero dar, pero tú no has entendido revelación. No me has conocido hasta que podamos decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven porque tuve un encuentro que cambió mi vida. ¿Me está entendiendo? No vas a recibir más hasta que administres lo que tienes. Quieres más, pero con lo poquito que Dios te dio lo echaste a perder. Por tu mal carácter, por tu flojera, por ser perezoso, porque no quisiste accionar, porque no quisiste dejar, perdiste. Has perdido tus matrimonios, has perdido a tus hijos, has perdido tantas cosas. Y no es culpa de Dios y no es culpa de nadie. Somos responsables porque lo primero que se nos dio se nos entregó a nosotros. Y no podemos andar por la vida diciendo me quitaron. No, te quitaron, quien te lo quita. Ni que estuviéramos en el DF o en Tepito para que alguien venga te arranque las cosas. No, perdí. Es que el enemigo me quitó mi matrimonio, me robó mis hijos y perdí mis finanzas. Tenías que administrar. Hay personas que creen que hacen lo correcto, donde trabajan tanto y se desgastan tanto que nunca dieron tiempo para su familia. Y cuando quieren estar con la familia no quiere, está perdida. Porque hay gente que estuvo tan enfocado en todo. Hay gente que se enfoca en el hijo más chiquito, en el que está, y olvida a todos los demás. Y cuando quiere estar con los demás, no puede. Hay gente que empezó un negocio y lo descuidó, lo sacó dinero, ay, pero tenía que pagar un préstamo y pagaste todo, se te olvidó, ya no tienes para invertir y perdiste todo por una mala administración. Hay gente que gana su sueldo y que como quiera comienza a gastar más de lo que tiene que gastar y de repente ya ni su sueldo le alcanza para poder pagar todo. Perdió. Ay, es que me vinieron a ofrecer, es que te vinieron a ofrecer nada, es que no, ya les voy a decir que no me vengan a decir que me mete a compartamos, que a sacar el crédito de Coppel y las aplicaciones de internet. No tiene nada que ver, el que decide es uno. No voy a recibir nada más hasta que administre lo que yo tengo, lo que se me fue dado. No voy a recibir más hasta que yo esté dispuesto a renunciar a todo por seguir mi propósito. Si tú no entiendes qué significa renunciar a todo, en realidad hay un secreto en eso. Aparentemente pierdes mucho, pero no pierdes nada, porque el que renuncia a algo recibe 100 veces más. 100 veces más. Póngase sobre sus pies, por favor. Hay un momento
cuando Dios comienza a hablarme a mi vida. Yo era un adolescente. Haz de cuenta que pasaron 2, 3 ayeres. Tenía como 15 años yo. Hace bien poquito. Y un día yo estaba en casa viviendo mi vida. Te voy a ser honesto. Te voy a ser muy, muy honesto. Hay un momento en mi vida donde, pues todos lo saben, ¿no? Mis abuelos fueron los primeros cristianos que conocer a Cristo, conocer a Dios, al Señor de la familia. Y ellos desde pequeñitos me llevaban ellos a la iglesia. Yo me acuerdo que en aquel entonces la iglesia Fuente de Vida estaba casi cerquitita donde está la casa de nuestra hermana Adriana y Manolo, un poquito más para allá. Y yo me acuerdo que hasta allá íbamos, era una casita de madera. Estaba chiquitito. Yo me imagino que estaba como a la edad de Yael, yo pienso, 5 años. Lo que nunca se me olvida y lo que tengo más presente eran las posadas, piñata, dulce, la comida. Bien padres regalos que nos traían, porque pues si tú recuerdas, los pastores venían de Madero, de Tampico, traían regalos, etcétera, etcétera. Muy padre, muy bonito todo. En aquel entonces hay un momento de que la iglesia transiciona y el hermano Tereso Gallegos les regala el terreno para que construyan y construyen la iglesia y se mudaron para acá. Yo me acuerdo en aquel entonces que yo crecí, entré a la secundaria y te voy a ser bien honesto, entré a la secundaria y los compañeros, la gente, el ambiente y todo, yo dije, yo no conocía este mundo. En la iglesia, mis abuelos llevándome, mis papás no eran cristianos, mi mamá nunca me enseñó que Dios, que ora, que la Biblia, mi papá menos. ¿Sabes qué me dijeron mis papás un día? Y ahí tengo la muestra, por eso te dije que te voy a hablar la verdad. Mis papás me dijeron, mira, yo no sé si tú vas a ser cristiano o no, porque el día de mañana tampoco sabemos ni qué vas a hacer. Yo no sé si te vas a casar, no te vas a casar, qué vas a hacer con tu vida. Mientras sean peras o manzanas, tú vas a hacer todas las cosas que piden en la iglesia católica para que tú ya tengas todo y ya. Entonces, literalmente mis papás me bautizaron de chiquito en la iglesia católica y ahí tengo mi certificado de bautismo. Hice la primera comunión, ahí tengo el certificado. Y hice la confirmación y yo me acuerdo la confirmación ya la hice más grande y me llevaron a colonias y allá se hizo la confirmación. Esto tiene una profundidad bien grande porque cada una de estas cosas tiene un simbolismo. Eres bautizado porque es como un nuevo nacimiento, un poco diferente a lo que enseñamos. La primera comunión es como recibir a Jesús y entender que Jesús es el dueño y Señor de tu vida. Y la confirmación es el sello de la unción del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que el día de la confirmación me pusieron aceite y yo recibí en ese momento la unción porque se supone que ellos me ungieron. Eso es la confirmación. Y ellos me dijeron así, yo no sé si tú lo... Ahí están. Y hace días la pastora estaba sacando papeles y más y que me dice, mira, aquí tienes todos tus papeles. Me dice, tú no debes estar predicando, tú debes de irte para allá porque tú perteneces allá, me dice ella. Aquí están tus papeles. Yo me acuerdo que en aquel entonces yo crecí, pero hubo algo. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, aun cuando el niño fuere viejo, no se va a apartar de él. Nunca se me olvidaron todas y cada una de las enseñanzas que me enseñaron desde pequeñito cuando yo iba con la pastora Alicia, que es la que principalmente nos daba clases, o la hermana Gaby. Me aprendí todas las historias de la Biblia, me las sabía, pero ya cuando yo comienzo a estar yendo, porque al final, aunque hice todo el protocolo que tenía que hacer o mi mamá me llevó, inclusive te lo voy a testificar, todavía nos hemos topado a veces ¿cómo se llama, mami? La que era la catequista, Lupe Vargas. Todavía no la encontramos y me saluda, me dice, ay, me da gusto verte, etcétera, etcétera. Y ella siempre me dice lo mismo. Me dice, me acuerdo bastante cuando tu mamá te llevaba al catecismo conmigo y yo te tenía que dar clases. Me dice, tú llorabas bastante porque tú te querías ir al culto. Me dice y me dice ella, me da bastante gusto que ahora eres lo que eres, me dice. Me dice, siempre supiste lo que querías. Pero siempre que me la topo y platicamos, me dice, ay, cómo me acuerdo, cómo llorabas porque tú querías estar allá. ¿Sabes? Eso me pasaba de pequeño, pero cuando entré a la secundaria,
ya no lloraba por estar allá. No, yo decía, ya voy a cumplir 15 años. Platiqué con mi papá oye, si me vas a hacer fiesta, porque siempre al final, siempre nos hacía un pastel, como yo cumplía el 30 de agosto y mi hermano el día 2 de septiembre, nos llevamos por 3, 4 días de cumpleaños. Mi papá, por lo regular, siempre hacía una fiesta doble, ¿no? Teníamos a mi tío el pastelero, entonces se armaba y la comida y mi mamá, mis abuelas, estaba mi abuela que hacía la barbacoa de borrego y todo. Entonces platicando, hoy cumple 15 años, pues sí te voy a hacer, ¿quieres? Bueno, vamos a hacerla. Papá, pero mira, voy a invitar a mis amigos de la secundaria y me gustaría que pudiera haber un sonido. Y ¿cómo ves si compramos un poco de cerveza? Mi papá tomaba, pero no era borracho, o sea, de vez en cuando tomaba y así. Y bueno, sí vamos a comprar. Yo andaba emocionadísimo. Nunca se me olvida que un día yo estaba en la casa de mi abuela. Todavía mi abuelita tenía su casita de madera. Apenas estaban construyendo eso de material de concreto y estábamos ahí. Yo me acuerdo que la puerta de la casa de madera era una puerta de lámina. Y me acuerdo que la hermana Alicia me ve y yo dije, chincheros, ya estoy aquí. No, ya me agarró aquí. Y me dice, Armando, ¿cómo estás? Bien, pastora, bien. ¿Por qué no has ido? Es que ya no me gusta. No me gusta ya ir. Y me empieza a decir, mi hijo, tú sabes que Dios, esto, el otro. Y yo traía una camisa de botones y me agarra la camisa de botones así. Y me hace así. Y me dice, Dios te ama tanto, tiene un plan. Es que ya me gustan a mí otras cosas. Yo quiero disfrutar, voy a cumplir 15 años, quiero baile. Estaban tomando y no quiero. Y ella empieza a llorar. Y me dio bastante cosa, pero yo estaba así, amachinado, firme. Dije, ya no quiero, ya no quiero. Ok. Me dice, oró por mí ese día, mi abuelita por detrás llorando, escuchándome de que yo ya no quería ir a la iglesia, porque yo quería estar allá. Y sabes, algo pasó. No es secreto. Mi papá fue ojo alegre, mujeriego. Pasan los días, me entero que tiene 2 hijos con una señora. Un día yo emocionado por querer ver a mi papá, porque tenían los pleitos, mi mamá y él estaban juntos. Mis abuelitos pasan por mí, me dicen, vamos a la parcela, sí, pero vamos a pasar a ver a mi papá, sí, era tempranísimo, eran como las 7 de la mañana. Estaba como un poquito más chico que Uri, unos 8 años tenía. Me subo a la camionetita con mi abuelo y con mi abuela y se paran afuera del Triunfo. Y yo llego corriendo porque quería ver a mi papá que tenía semanas que no lo veía. Abro la puerta. Yo me acuerdo porque sigue la construcción es igualita, es la casa, fue mi casa de muchos años. Haz de cuenta que tú entrabas así, inmediatamente estaba el cuarto, ahí estaba el baño para bañarse, estaba otro cuarto, pero había, haz de cuenta que puertas, era como si fuera un túnel así, eran 3 cuartos, pero tú, y el último era el cuarto de mi papá, entonces al final estaba la cama, después donde tenía cosas, en el segundo cuarto, y el baño, la cocina y todo. Yo me acuerdo que abrí la puerta, emocionadísimo que voy a ver a mi papá, y obviamente yo miraba el fondo, y veo que está dormido, que está acostado, pero veo que estaba otra persona con él. No lloré, me tranquilicé. Despacito me salí, cerré la puerta. Me dice mi abuelita, ¿viste a tu papá? Le dije, no está, no estaba. Nos fuimos. Fueron días y semanas de poder estar viendo a mi mamá, cómo peleaba con él. Salieron otros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que en aquel entonces comenzó César a hacer el grupo de danza y dije, voy a calar algo, voy a distraerme. Vamos a aprender unos zapateados ahí. Yo no sabía bailar. Bueno, aparte de zapatear, Humberto se acuerda, él estaba ahí, por eso se ríe. Comenzamos a estar haciendo todo eso. Y le dije, pues enséñame a bailar. Estaba en aquel entonces mi prima, esta Viviana también. Y ahí estábamos aprendiendo a bailar, pues para la fiesta y para la quinceañera y lo demás. Tuve la fiesta, tuve todo. Se terminó. Seguían los problemas.
Yo no entendía. Hay un momento donde tú sabes cómo es la gente. La gente es terrible. Una persona, un amigo de mi papá de aquí de Ejido, le comienza a decir a mi papá: ya no dejes ir a tu hijo que vaya ahí a la danza. Le dice: se va a convertir en homosexual, porque los que están ahí, ¿cómo son? Yo no sé cuándo se lo dijeron a mi papá, pero ese día mi papá llegó enojadísimo conmigo y me dijo: es la última vez, porque no quiero que me vuelvan a decir, y me lo digo así, no quiero que me digan que mi hijo es un joto o que te vas a convertir en eso y tienes prohibido ir y estar y salir y hacer. Ese día yo no sabía qué hacer. En aquel entonces yo ya estaba yendo a trabajar con mi tío a hacer pan. Ese día yo nada más salí corriendo. Llegué con mi tío, él estaba yendo a la iglesia. Me abraza, me dice: todo está bien. Si tu papá no te quiere en su casa, aquí te quedas conmigo, me dijo él. Me dijo: pero tienes que entender algo, Dios, búscalo. Y me dice: el fin de semana que viene va a haber una campaña en la iglesia, ahí en el campo, para que vayas. Le dije: gracias. Yo me acuerdo que esa ocasión yo vine con mi mamá. Le dije: va a haber una campaña, va a venir alguien que se llama Elizabeth King y vamos. Ya la estaba tratando de convencer. Mis papás no iban. Se llegó el primer día, viernes de la campaña. Me quedé muy triste, no quiso ir mi mamá. Al día siguiente, al día sábado, le insistí, le dije: Mayer, no fuimos, escuchaba bien bonito, quiero ir. Y ella le dijo a su mamá, mi abuelita María, y dijo: bueno, vamos. Y ahí ya nos alistamos, nos apuramos y ya vamos, pasamos por mi abuelita y nos fuimos al campo. Yo no sé qué tenía esa mujer. Hoy entiendo que tenía la unción de Dios. Desde que comenzó a hablar yo no dejé de llorar y yo dije: esa palabra es para mí. Ella está hablando mi vida, mi corazón. ¿Sabes qué sucedió? Ella hizo el llamado y dijo: pasen los que quieran recibir a Cristo. Y ahí voy corriendo y yo salí y le dije: te entrego mi vida, te lo entrego todo, yo sé que algo vas a hacer. Ayuda a mi papá, ayuda a mi mamá. Mira todo lo que nos está pasando, mira todas las situaciones que vivimos, mira que me corrió, mira que me dijeron. Me sentí también ese día. El domingo era el último día. Mi mamá ya no quiso ir. Yo dije: yo voy a tener que ir. Yo le entregué mi vida a Jesús, yo voy a tener que ir. Me alisté, me fui. Quiero que me entiendas esto. Antes, como a los 12, 13 años, yo todavía, mi vida era convivir con todos ellos. Cuando yo entré a la secundaria fue cuando ya no conviví con ellos, porque me rebelé, ya no quise estar ahí. Entonces yo los conocía y ellos me conocían. Dije: ok, pero la campaña el último día ya no va a ser en el campo, va a ser en la iglesia. Y tomé valor y dije: bueno, me voy a meter a la iglesia. Me metí y estuve ahí. Y empezó a predicar y empezó a predicar y empezó a predicar la Elizabeth King, la evangelista. Hizo el llamado, volví a pasar, pero ahora me tocó pasar al altar. Tenían un altar de concreto y había una tabla que tenía esponjita para poner las rodillas. Ese día yo llegué, me hinqué, puse mis manos sobre el concreto y le dije: nunca jamás me voy a apartar de ti, nunca jamás te voy a olvidar. Ese día, te voy a ser honesto, como yo los conocía a todos, yo esperaba que alguien de ellos viniera y me abrazara. Y qué bueno que volviste, qué bueno que estás acá, te extrañábamos. Yo quería eso. Nadie llegó, nadie me abrazó. Fue mi primera prueba. Yo dije: no importa, yo voy a seguir viniendo. Todos los días de reunión, no hubo ningún día que yo me quedara en mi casa. Comencé a ir, comencé a asistir, comencé a asistir, comencé a asistir, hasta que me encontré con la persona del Espíritu Santo. Y desde ese día entendí que mi vida ya no iba a ser la misma. Dios me entregó una primera unción.
que yo tenía que aprender a administrarla por todos los años. Te voy a ser muy honesto. Yo no había entendido que todavía seguía viviendo en mi primera unción hasta hace unos días atrás. Que llegó mi amigo y me dijo: es tiempo de que comiences a caminar en la segunda unción, en la segunda porción. Te voy a ser honesto. Recibí la primera unción, no siempre la administré correctamente. No siempre la usé correctamente. No siempre caminé correctamente en esa primera unción. Alex decía: yo no entiendo por qué lloré cuando me bajé del avión, perdón. Dice: porque era un dolor que yo sentía. Cuando está platicando conmigo me dice: las lágrimas que ahora tú estás llorando, ahora entiendo que Dios me dice que fue lo que a mí me pasó allá. El dolor que yo sentía es el dolor que has pasado todos estos años, como Job, entendiendo que querías tantas cosas, pero tuviste que tirar tantas cosas, quitar tantas cosas, perder tantas cosas, porque ahora Dios te va a entregar la segunda unción. ¿Me entiendes? Por eso, no importa lo que tú hayas vivido hasta el día de hoy, por más feo, trágico y difícil, también es un plan de Dios para ti. También es un plan de Dios para ti. Y es algo que Él está utilizando para darte algo mejor. Algo te va a transicionar, algo te va a cambiar. Desde ese día, cuando yo me encuentro con el Espíritu Santo, comienzo a investigar qué es el avivamiento, qué es el poder de Dios, qué es el bautismo del Espíritu Santo. Comienzo a leer el libro de los Hechos y hubo algo que nadie me lo enseñó, pero nadie me lo quitó de aquí. El libro de los Hechos puede seguir siendo el día de hoy. De ahí surge Hechos 29. Entender que la historia se sigue escribiendo, porque no hay Hechos capítulo 29. Hechos se termina en el capítulo 28, pero nosotros en el 29 seguimos construyendo la historia del Espíritu. Desde ese día en adelante, yo me encerraba en mi cuarto. Ese que está ahí, donde ves las cortinas de Mickey, ese era mi cuarto de adolescente. Yo me encerraba, ponía candado a la puerta. Yo me acuerdo que yo decía: Dios, yo sé que tú vas a hacer algo en México. Yo sé que tú vas a levantar esta nación. Yo sé que tú vas a salvar a la gente. Yo sé que la gente va a ser sana. La gente va a ser libre. La gente va a recibir de ti. Yo creo lo que las predicaciones dicen, lo que tu palabra dice, que hay un avivamiento, un mover, algo poderoso viene. Me aferré todos esos años. Y hace 3 días el Señor me volvió a recordar: esa era tu identidad, ese fue tu propósito. Ahora vas a caminar en la segunda unción ahí.